Salmos número 6 dice de esta manera: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, oh Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todas mis angustias. Apartaos de mí, oh todos hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Gloria al Señor por esta lectura de esta palabra en el Salmo 6, donde podemos ver que el salmista estaba pasando por una prueba que lo hacía sentir, porque cuando vemos en el versículo número 1 podemos darnos cuenta de que él estaba pidiendo misericordia porque se sentía que estaba siendo castigado. Él está pidiéndole misericordia a Dios. Y en esa prueba que le está pasando, podemos ver que él se sentía enfermo. Él se sentía de tal manera que él decía que sus huesos ya estaban desgastados, que estaba cansado. Y cuando nosotros estamos pasando por pruebas y circunstancias en nuestra vida que Dios permite, nos sentimos enfermos. Tal vez no una enfermedad física, pero sí tenemos enfermedad en nuestra alma. Nuestra alma se enferma cuando pasamos por pruebas, por aflicciones. ¿Por qué? Porque no queremos, ningún ser humano quiere pasar por pruebas ni por circunstancias, pero Dios muchas veces la permite para que nosotros podamos crecer en lo espiritual, podemos ver que Él es real, porque en la prueba es donde tú puedes darte cuenta que Dios está ahí contigo, que su mano poderosa es la que te sostiene y que si tú tienes vida es porque Él te la ha dado. Y David se sentía como abandonado, como abatido, triste, y le pedía a Dios misericordia. Se sentía enfermo, sentía que su carne desfallecía. Cuando leemos en el versículo 6, dice que el salmista lloraba. Dice que él lloraba en las noches, que inundaba su cama con lágrimas. Porque en las noches, cuando estamos pasando por prueba, en la noche, cuando nos acostamos, cuando todos duermen, cuando todo está en silencio, allí es donde viene una depresión, donde viene la nostalgia, donde viene el dolor, bien sea del alma, donde tú te empiezas a acordar de todas las cosas que te puedan estar haciendo, de todas las aflicciones que te han venido. Y ahí es donde empiezas a preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Dios me ha dejado? Porque él le preguntaba, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo no vendrás? ¿Hasta cuándo no vendrás en mi socorro? Y cuando estamos allí solos en la noche es donde nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su mano? ¿Dónde está su poder? Él me llamó, Él me capacitó, Él es el que me va a preparar. Entonces, en la noche tenemos que saber que es donde viene esa condición más dura cuando vamos a dormir. Decía que él gemía. Pero la condición en que se conseguía el salmista era una condición, dice que él estaba consumido de tanto gemir, de tanto llorar, de que sus ojos estaban agotados, sus ojos estaban cansados, que el sufrimiento lo había envejecido. El sufrimiento envejece a las personas. Estamos pasando por tribulaciones, por pruebas y nos demacramos esperando. El sufrimiento envejece al hombre. Entonces, pero algo que tenía bueno David, a pesar de que estaba pasando la prueba y nos debemos tomar nosotros como hijos de Dios, es que él no dejaba de orar.
A veces estamos pasando por circunstancias, pruebas y lo primero que abandonamos es la oración. David no, dice que él velaba, dice que él lloraba, dice que él clamaba a su Dios, porque él reconocía que ahí es donde él venía a socorrer, lo que la oración tenía poder. La condición del salmista no era la mejor, pero él sabía que cuando él oraba, Dios iba a venir en su ayuda. Y él reconoce que el único que puede librarlo de sus angustiadores es el Señor. David reconoce que hay una gente, que hay espíritus angustiadores, que hay personas que se dejan usar por esos espíritus que vienen a angustiar al creyente, angustiar al Hijo de Dios. Pero no por eso él dejó de orar, de buscar a Dios, de llorar delante de la presencia de Dios. Sea cual sea la prueba que estemos pasando, nunca debemos de dudar de que Dios quiere ayudarnos. Dice la palabra que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que Él no nos va a abandonar. Y cuando vemos y leemos este Salmo 6, vemos cómo Él reconoce que Dios es el único que puede librarle de esa condición de donde está, de esa angustia, de esa prueba. Y vemos la fe del salmista. Él accionó en fe porque él reconoció, el salmista reconoció que Jehová ya había escuchado su ruego. Cuando clamamos a Dios, pasando por diversas pruebas, pasando por aflicciones, tenemos que creer, no solamente invocarlo, creer. O confesamos pero no creemos. Tenemos que creer que Dios ya ha escuchado nuestra oración, que Dios ha movido su mano para socorrernos. Si usted se arrepiente de su pecado, de lo que ha cometido, y usted sabe que usted está bien delante de la presencia de Dios, no puede dudar de que Dios está escuchando su ruego, su clamor. El salmista confiesa aquí en el versículo 6 y 8, aquí en el 8, él dice que ya Jehová había escuchado su ruego. Y una cosa que sabía David también era cuál era el fin de sus enemigos. Por eso no debemos preocuparnos. El salmista en el versículo número 10 le dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Nosotros tenemos que saber que la venganza no la podemos tomar por nuestra propia fuerza, pero que Dios, si nosotros nos mantenemos fieles, clamando a Él y siendo fiel, Él es el que va a avergonzar a nuestros enemigos. Él es el que los va a exhibir. Él es el que le va a hacer saber que estaban equivocados, que estaban mal. Y Él es el que va a hacer que todos los angustiadores, que todos los enemigos retrocedan de nuestra vida. Retrocedan. Solamente tenemos que, cuando estamos pasando por la prueba, hacer como David, orar, clamar. No importa el grado de la prueba. Aquí cuando tú lees este salmo, se deja ver que es una prueba fuerte que le está pasando. Pero a pesar de que la prueba es fuerte, era fuerte, él no se apartó de su Dios poderoso. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Buscar a ese Dios bueno, clamar, no cansarnos hasta que Él nos haga justicia. Pero para pedir justicia, nosotros tenemos que ser primeramente justos. Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de edificación a tu vida. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal y compártela con alguien para que sea de edificación a su vida. Que el Señor te bendiga. Amén.